Señoras y señores, muchas gracias por sintonizarme nuevamente. En este video quiero abordar un tema que quizás para algunos de ustedes sea demasiado básico, obvio, del dominio público pues. Y sin embargo, muchos de mis suscriptores y de mis seguidores suelen preguntarme al respecto con frecuencia y me piden que desarrolle lecciones como esta para poder acrecentar sus conocimientos acerca del trading. Voy a hablar del análisis. Sí, es eso que todos los traders hacemos en mayor o en menor medida para recopilar pistas y tomar decisiones a partir de ellas en diversos mercados financieros. Para hacerlo, por supuesto, tendré que hacer mención de cosas que seguramente ya sabes, pero tengo la esperanza de que voy a poder hacerte reflexionar acerca de algunas consideraciones que yo pienso que son críticas al momento en el que estás leyendo los mercados. Pero antes, si consideras que puedes mejorar lo que haces como trader y optimizar tus resultados, si piensas que aún hay cosas que te hacen falta saber y que estas pueden hacer una diferencia, te invito a que conozcas el programa educativo que dirijo, Forex IQ. Aquí abajo o en algún lugar está el enlace. Probablemente el tipo de análisis más difundido hoy en día entre los traders es el análisis técnico. Si buscas su definición en internet, si lees algún libro por ahí, seguramente vas a encontrarte con que el análisis técnico es el estudio de la historia de los movimientos en el precio de un instrumento financiero cualquiera. Eso, por supuesto, es verdad. Sin embargo, déjame decirte lo que yo creo que vale la pena recordar todo el tiempo acerca del análisis técnico. A mí me parece que en el fondo este análisis consiste en la identificación de patrones. Piénsalo. En realidad no importa cómo es que entiendes el análisis técnico y cómo es que lo llevas a la práctica. Ya sea que estés observando la acción del precio, que estés identificando zonas de soporte y resistencia, que estés siguiendo algún oscilador, bandas, que sigas las medias móviles, no importa. En el fondo estás intentando identificar patrones. ¿Por qué? Porque nuestra hipótesis es que los patrones sirven para, número uno, explicar lo que está ocurriendo en un momento determinado y número dos, nos ofrecen una referencia que ya ha funcionado con alguna clase de consistencia en el pasado para poder predecir lo que va a pasar ante su ocurrencia en el futuro. Ahora bien, ¿de qué depende la validez, la utilidad, la eficacia del análisis técnico? Sin duda, por lo que hemos dicho, de los patrones que tú prefieras identificar en tus gráficos. ¿Cómo solemos elegir estos patrones? Normalmente lo hacemos por investigación, es decir, nos enteramos que un trader o un super trader argumenta a favor o en contra de la acción del precio, o argumenta a favor o en contra de las medias móviles, etc. Y desde ahí comenzamos a experimentar. Mi recomendación en ese sentido es que además añadas una evaluación personal, es decir, que analices el desempeño histórico de esos patrones para medir su eficacia. Este procedimiento típicamente lo conocemos como backtesting y no es más que un análisis estadístico de las ocurrencias de esos patrones y de su desempeño en aquellas condiciones, con la premisa, como dije hace un instante, de que eso nos sirve como un indicador, por supuesto falible, pero por lo menos preciso, de lo que podría pasar con esos patrones en el futuro. ¿Cuáles son las ventajas evidentes de este tipo de análisis? Como ya habíamos implicado, para empezar, es sumamente accesible. Hoy en día todos los traders pueden descargar plataformas de trading 100% gratuitas con las que pueden tener en su monitor los gráficos de prácticamente todos los instrumentos financieros que existen en este planeta. Es decir, tienen acceso a la información necesaria para poder llevar a cabo este tipo de análisis. De la misma manera, educarte
a llevar a cabo el análisis técnico es también accesible. Hay millones de sitios de internet, por supuesto algunos con una mucho mejor calidad, otros no, pero que precisamente intentan enseñar cómo identificar ciertos patrones y cómo utilizarlos para predecir el movimiento futuro y para operar a partir de ellos. Y precisamente por esta razón, otro beneficio del análisis técnico que probablemente ninguno de los otros tipos de análisis tiene es que debido a la naturaleza de él, este tipo de análisis sí te ofrece puntos de entrada y puntos de salida específicos e inequívocos. Esto por supuesto se deriva de lo que te explicaba hace un rato. Si estás reconociendo patrones, típicamente esos patrones son los que te marcan esos puntos de entrada y de salida. Y este es un elemento que los otros tipos de análisis no tienen. Entonces, ¿qué te recomiendo específicamente hablando del análisis técnico? Si es que esta es una de las herramientas que utilizas para operar, claro está. Es que te asegures de evaluar la eficacia de los patrones que sigues. Es decir, no te conformes con que el gurú X o el super trader Y te convenzan de que cierto patrón es sumamente eficaz, porque en realidad esto no solo depende del patrón, también depende de tus sistemas de manejo del riesgo y de tus sistemas de manejo del capital. Entonces, asegúrate de hacer un backtesting, justo como lo explicaba hace un rato. Asegúrate de evaluar estadísticamente la eficacia de esos patrones en función de tu estilo de trading, en función de tu plan de trading, y entonces operar a partir de esa confianza estadística. Pasemos ahora al segundo tipo de análisis. Me refiero, naturalmente, al análisis fundamental. La versión oficial, la definición del libro del análisis fundamental tiene que ver con el análisis de la dinámica entre la oferta y la demanda. Eso, por supuesto, es correcto. Sin embargo, en el mercado de divisas, que tiene una naturaleza peculiar, por decirlo menos, esta definición en realidad es un tanto ambigua. Por eso quiero explicarte lo que yo creo que es una definición mucho más ad hoc para el tipo de trabajo que hacemos. En el fondo, el análisis fundamental trata acerca de un análisis de las políticas monetarias de los diversos bancos centrales alrededor del mundo. Ya sé que puedes reclamarme, no es cierto, Omar, también están los datos económicos y financieros de los países, la situación económica de las zonas y de los países, los anuncios. Por supuesto que tienes razón, eso forma parte del análisis fundamental. Y sin embargo, considera que todos estos datos y números y anuncios se conjugan para llevar a cabo decisiones de política monetaria. Y eso es un motor, una fuerza, le llaman macroeconómica de los movimientos en los mercados financieros y particularmente en el nuestro, en el mercado Forex. Considera que las decisiones de política monetaria de los bancos centrales efectivamente están basadas en, por ejemplo, los números inflacionarios, en las perspectivas de crecimiento, en los datos de empleo y en un montón de cosas que dependiendo del momento, dependiendo de la situación específica, del lugar en el ciclo económico en el que se encuentra el Banco Central, tendrá entonces una traducción en la apreciación o depreciación de sus divisas. Es ahí, por supuesto, en donde ya podemos ver el concepto viejo y oficial de la demanda y la oferta en términos de un instrumento financiero. Entonces, a partir de aquí, ¿cuáles son las ventajas obvias del análisis fundamental en comparación con otros tipos de análisis? Probablemente la más importante es que el análisis fundamental nos ofrece el escenario macro, es decir, el contexto global en el que todos los movimientos que ves reflejados en tu gráfico están ocurriendo. Esta perspectiva fundamental se entiende
al menos esa es la hipótesis, es la que va regulando dichos movimientos. Por poner un ejemplo muy general, si las condiciones fundamentales para una divisa te indican que dicha divisa debería apreciarse, muy probablemente vas a ver que los movimientos a favor de esa tendencia van a ser pronunciados en comparación con los movimientos que vayan en contra de esa divisa. No solo en el corto plazo, sino también en el mediano y en el largo plazo. Una desventaja de ello, por supuesto, tiene que ver con lo que argumentábamos como ventaja del análisis técnico. El análisis fundamental no puede decirte cuáles son las entradas y cuáles son los puntos de salida de un movimiento que estás esperando, porque dicho movimiento podría, digamos, cocinarse en un periodo de tiempo bastante mayor al que están habituados los analistas técnicos. En esa misma dirección, tampoco es tan accesible hacer un análisis fundamental, porque este presupone la comprensión de la conexión entre los distintos elementos que toma en cuenta un banco central para tomar decisiones acerca de su política monetaria. Entonces, ¿cuáles son mis recomendaciones específicas acerca del análisis fundamental siempre que la consideres, por supuesto, como una herramienta para tu plan de trading? Es que te habitúes a aprender de estas conexiones entre las decisiones de los bancos centrales y todos los datos que se van acumulando en la economía de un país o de una zona. Lee los statements de los bancos centrales. Poco a poco vas a ir encontrando estas relaciones, estos vínculos, por ejemplo, entre la inflación, el crecimiento, el empleo y las decisiones de política monetaria. Poco a poco vas a ir acumulando referencias para entender cuándo el statement de un banco central se considera hawkish y cuándo se considera dovish. Vas a ir entendiendo estas a veces intrincadas conexiones, pero que son indispensables para que puedas llevar a cabo estas conclusiones de corte fundamental. Para terminar esta exposición, voy a hablar del, llamémosle, patito feo de los análisis. Y lo digo así porque probablemente es el menos explorado y del que menos se habla, a pesar de que sí tiene una importancia alta. Me refiero al análisis del sentimiento. Si lo pensamos de manera tradicional, no es más que un análisis acerca de lo que eso que llamamos mercado, es decir, lo que los inversionistas y los traders sienten, de ahí el nombre, acerca de una divisa en un momento determinado. Esto es importante porque de ahí se extrae uno de los conceptos claves del análisis del sentimiento. Es el momentum. La dificultad, por supuesto, es encontrar la manera de medir ese supuesto sentimiento del mercado. Muchos analistas técnicos lo han intentado precisamente a través de herramientas técnicas, creando indicadores que puedes colocar en tus gráficos que miden de alguna manera estas variaciones en el momentum de un instrumento financiero. Eso, claro está, tiene un grado de utilidad y tiene un grado de eficacia. Sin embargo, te voy a explicar mi perspectiva al respecto e independientemente de que te valgas de esos instrumentos técnicos para cubrir este elemento del sentimiento. A mí me parece que el análisis del sentimiento tiene que ver con tu habilidad para percibir, para calibrar la inclinación del mercado en un momento determinado. ¿Esto qué significa? Significa que puedas percibir a qué le está poniendo atención el mercado en un momento determinado, de modo que puedas aprovechar ese impulso y que sepas también predecir cuándo ese impulso podría terminar. ¿Cuál es la ventaja del análisis del sentimiento en comparación con los otros dos tipos de análisis? Sin lugar a dudas, es el timing. En otras palabras, es la oportunidad que te ofrece para aprovechar en mayor medida los movimientos que incluso ya estabas esperando,
desde el punto de vista del análisis técnico, desde el punto de vista del análisis fundamental, o, por otro lado, de movimientos que todavía no alcanzas a ver de este lado, pero que aquí ya empiezan a mostrar señales. Entonces, ¿cuál es mi recomendación principal a partir de aquí acerca del análisis del sentimiento, si es que, claro está, pretendes incorporarlo a tu caja de herramientas del trading? Pongamos el siguiente escenario. Estás observando tu calendario económico, acaba de ser emitido un número X y supongamos que ha sido un número bueno, es decir, ha cumplido o superado la expectativa o es un número bueno por sí mismo. Tú estás esperando en tu gráfico correspondiente que dicha divisa se aprecie en correspondencia con el número, ¿cierto? Sin embargo, ante tu sorpresa, la divisa no se aprecia. A lo mejor se estanca o incluso se deprecia. Este es el momento en el que me parece debes hacer la pregunta crítica para comenzar a aprender a llevar a cabo este análisis del sentimiento. Pregúntate, ¿en qué se está fijando el mercado entonces? Si no puso atención en el número, entonces, ¿qué es lo que está considerando para, a partir de ese sentimiento, movilizar a la divisa aparentemente en contra del número indicado? Como te explicaba hace un instante, hablando del análisis fundamental, a mí me parece que este es el principio de tu aprendizaje, es la manera en la que vas a comenzar a acumular referencias acerca de cómo el foco de atención del mercado va cambiando de lugar y por ende, a partir de ello, lo toma como información para mover una divisa. Es algo que te va a tomar un poco de tiempo, pero que sin duda alguna te va a ofrecer un conjunto de datos que el trader promedio, el retail trader promedio no tiene, pero que sin duda alguna el mercado sí está considerando para mover una divisa en comparación con las demás. Hasta aquí esta relativamente breve exposición acerca de los distintos tipos de análisis. ¿Qué podemos concluir? Bueno, una conclusión muy sensata sería que el éxito de un trader suele estar determinado por la correcta distribución en estos tres tipos de análisis. Dicho de otra manera, es más probable que tengas éxito si consideras información de estas tres fuentes a que si solamente sabes considerar información de una o de dos de estas fuentes. Yo creo que el paso relevante es que logres determinar en función de tu estilo de trading, en función de tu personalidad de trader, en qué medida debes hacer caso a cada uno de estos tipos de análisis. Por ejemplo, no me cabe duda que hay traders que se inclinan mucho más al análisis técnico. Está bien. La pregunta es, ¿en qué medida puede incorporar en su plan de trading un analista técnico, un poco de análisis fundamental y un poco de análisis de sentimiento para que tenga información adicional que los gráficos no le pueden ofrecer? Siguiendo la misma línea, si tú eres experto en el análisis fundamental, sabes perfectamente del tipo de información del que careces para tomar decisiones oportunas de trading. Y entonces la pregunta es, ¿en qué medida puedes obtener información de los otros dos tipos de análisis para complementar y hacer más efectivo el análisis fundamental que estás llevando a cabo? Probablemente el ejemplo más evidente de la importancia de saber distribuir la información que obtienes de estos tres tipos de análisis tiene que ver con ese aspecto de la personalidad de los traders relacionado con el marco del tiempo. Así, seguramente un scalper va a necesitar mucho más análisis del momentum que del análisis técnico y sin duda que del análisis fundamental. De la misma manera, por ejemplo, un swing trader seguramente va a querer estar más inclinado al análisis técnico que al análisis del momentum o incluso que del análisis fundamental. Un position trader seguramente va a desestimar la información del momentum
y va a considerar solamente algunos elementos técnicos suficientes porque sabe que en mayor medida sus decisiones de trading están basadas en los fundamentales del mercado. Por razones más o menos obvias, a lo largo de este video solamente he alcanzado a rascar la superficie de cada uno de estos tipos de análisis. Sin embargo, si tienes alguna duda específica, si te gustaría que abordara algún tema particular a alguno de estos tipos de análisis, házmelo saber, déjame un comentario, envíame un correo electrónico. Si piensas que este video te ha ofrecido algo de utilidad, dale un like. Si consideras que puede ser de utilidad para alguien más, compártelo y suscríbete al canal. Hay muchas cosas que quiero contarte.